María Magdalena, víctima de la misoginia de la Iglesia, pecadora, prostituta, querían borrarla de la historia. Espero que este video te guste y que antes de continuar te suscribas al canal. Que la paz sea con vosotros. María Magdalena, te he amado antes, te amo hoy y volveré a amarte. El tiempo vuelve. El libro del amor de Catherine McGowan. La esperada, el libro primero de la trilogía del linaje de la Magdalena. Argumento: Maureen, una joven norteamericana de origen irlandés, se encuentra en Jerusalén recopilando información para el libro que está escribiendo, pero su estancia en la ciudad resulta de lo más peculiar. Mientras está en ella, empieza a tener extrañas visiones en la que aparece una mujer vestida con una túnica roja. Intrigada y contando con la ayuda de su primo Peter, que es sacerdote, inicia una investigación más profunda que la relacionará con María Magdalena y el mundo de los cátaros, descubriendo que entre ambas hay más puntos de unión de lo que pensaba. El 22 de julio se celebra el cumpleaños de María Magdalena. Segundo libro de la trilogía, el libro del amor. Matilda de Canosa, entre paréntesis en latín, Matildis, Mantua, 1046, Bondeno di Roncori, 24 de julio de 1115, llamada la Gran Condesa, o también conocida como Matilde de Toscana, fue una noble italiana que destacó como la mayor aliada del Papa Gregorio VII durante la querella de las investiduras y participó en la mediación entre el citado Papa y el emperador Enrique VIII en la llamada Humilia de Canosa. Su cuerpo está sepultado en el Vaticano. ¿Por qué? Siendo mujer. Libro tercero, El príncipe poeta. Lorenzo de Medici, paréntesis, el Magnífico, mecenas de los artistas del Renacimiento, tuvo como amor de su vida a Lucrecia Tornabuoni, una de las modelos de Sandro Botticelli, a quien se le considera como otra de las esperadas. En el libro de la esperada, Maureen descubre que ella es una reencarnación de Magdalena. El libro del amor, que según la tradición fue escrito por el Maestro Jesús, fue llevado al sur de Francia por María Magdalena. El 2 de marzo de 1244, la fortaleza de Montesegur, donde vivían los cátaros, fue tomada por el ejército del Papa católico. 200 de sus defensores murieron en la hoguera. Una niña pelirroja logró salir de la fortaleza y salvar el libro del amor de las garras de la iglesia. En la trilogía de la esperada se narra la historia de varias esperadas, todas ellas reencarnaciones de María Magdalena, la esposa del Maestro Jesús, y con quien tuvo dos descendientes, su hija Sara y un varón. Se dice que María Magdalena y Sara enseñaron la doctrina de Jesús que él dejó por escrito en el libro del amor o el libro del camino. De la estirpe de Jesús y María Magdalena, su descendencia en Europa fueron los Merovingios, dinastía de reyes francos, de ahí que se decía que los reyes eran de descendencia divina. Una característica de todas las esperadas o reencarnaciones de María Magdalena es su cabellera roja, es decir, todas fueron pelirrojas. Por esta causa, el Vaticano decía que las pelirrojas eran brujas. Las más sobresalientes son Matilda de Canosa, Juana de Arco, Isabel I de Inglaterra, etc. La Iglesia de Roma
la satanizó a todas y a Juana de Arco la mandó a la hoguera por bruja. A María Magdalena de la Iglesia Católica la quiso borrar de la historia del cristianismo, primero acusándola de pecadora y prostituta y no reconociendo que fue la apóstol favorita del Maestro, a quien él comunicó enseñanzas que no dio a sus otros apóstoles. Recordemos la misoginia de Pedro y Pablo. Reconocer a María Magdalena hubiera significado aceptar que las mujeres puedan ser sacerdotisas. ¿Han pensado alguna vez cuántos crímenes cometió la Iglesia? Los cátaros, los templarios, las cruzadas, la Inquisición, entre otras. El Maestro Jesús nunca usó túnica de seda, ni fue cargado en andas. Él usó sandalias y una túnica jamás tuvo un trono, ni fundó ninguna iglesia. Su doctrina: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Qué es el Evangelio de María Magdalena? ¿Y qué dice de lo que ocurre después de la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es el punto de inflexión para el cristianismo. Según la tradición cristiana, luego de ser condenado a muerte y crucificado en el monte Calvario, cuando María Magdalena, María y Salomé acudieron al sepulcro, el cuerpo de Jesús no estaba, había resucitado. También la Iglesia oculta la presencia de Salomé en la crucifixión de Jesús. Aunque María Magdalena fue una figura clave en este evento, después de la resurrección, son los 12 apóstoles los encargados de llevar la palabra de Jesús a todo el mundo. Sin embargo, hay un texto conocido como el Evangelio de María que le da un papel mucho más preponderante a la figura de María Magdalena. ¿Qué dice? Esta breve narración presenta, entre comillas, interpretación radical de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior, cierra comillas, y también se abre comillas, el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres, cierra paréntesis. La fotografía, una representación de María Magdalena, el Maestro Jesús y Sara. La historia que contiene comienza algún tiempo después de la resurrección de Jesús. Los discípulos acaban de tener una visión de él. En ella, Jesús anima a sus discípulos a salir y predicar sus enseñanzas al mundo, pero tienen miedo de hacerlo. Si lo mataron a él, también nos matarán a nosotros, dicen. Es María quien da un paso adelante y dice: no se preocupen, él prometió que estaría con nosotros para protegernos. Dice que ella dirigirá sus corazones hacia el bien y comienzan a discutir las palabras del Salvador. En textos como el Evangelio de Felipe, otro apócrifo, María es presentada como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. En un momento del texto, Pedro le pide a María que les cuente las palabras del Salvador, que ella había escuchado y ellos no. Lo que está escondido para vosotros, os lo anunciaré, responde María Magdalena. Entonces les habla de una visión que tuvo de Jesús y de una conversación con él, de la que da algunos detalles. Más tarde, relata una controversia en la que intervienen los apóstoles Andrés y Pedro. Andrés, dirigiéndose a los demás, dice, entre comillas: no sé lo que piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador, cierra comillas.
Después interviene Pedro. ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Mateo defiende a María y reprime el ataque sobre ella. Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Qué significa? En el texto, el problema de Pedro parece ser que Jesús seleccionó a María sobre los otros discípulos para interpretar sus enseñanzas. Pedro ve a María como una rival en el liderazgo del grupo. El Evangelio de María se escribió cuando el cristianismo estaba en sus etapas iniciales y formado por comunidades ampliamente dispersas en el Mediterráneo, comunidades que a menudo estaban relativamente aisladas unas de otras y probablemente cada una lo suficientemente pequeña como para reunirse en la casa de alguien. Vean qué bonitas las imágenes de abajo. Un nuevo libro denominado El Evangelio Perdido afirma haber dado con un antiguo manuscrito que confirmaría la relación entre el profeta cristiano y María Magdalena, quienes se habrían casado y tenido 2 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de Jesús? Los evangelios hablan a menudo de los hermanos de Jesús. Durante siglos se discutió si la palabra griega adelphos significaba a la vez hermano y primo. Hoy, sin embargo, parece claro que María y José tuvieron 4 hijos: Jacobo, José, Judas y Simón, y algunas hijas. ¿Cómo se llamaban los hijos de María Magdalena? ¿Cómo se llamaba la hija de María Magdalena? Sara de Marsella, nacionalidad egipcia, familia, padres Jesús de Nazaret y María Magdalena. ¿Cuántos hijos tenía Jesús? Estudios afirman que Jesús tuvo 2 hijos con María Magdalena. Una nueva publicación basada en un manuscrito de 1450 años de antigüedad afirma tener pruebas fehacientes del matrimonio de Jesús y María. Otra autora narra que Jesús y Magdalena se conocieron regresando de Jerusalén cuando sus padres los llevaban a la presentación del templo, cuando Jesús tenía 12 años. María Magdalena y Jesús. La Iglesia ha querido borrar la imagen de María Magdalena para evitar que las mujeres puedan ser sacerdotisas. La misoginia de Pedro y Pablo quedó muy clara. Si te gustó, da un clic en me gusta, suscríbete al canal y comparte. Te sugiero que trates de leer más sobre la historia de María Magdalena y del Maestro Jesús. Suscríbete al canal y envíame tus comentarios. Que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios os guarde en la palma de su mano. Namaste.